Como les contábamos antes, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, visitó a los internos de Punta Peuco para conocer su estado de salud. Un hecho que ha sido bastante controvertido. Lo conversamos con el abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras. Abogado, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Cuál es su impresión, su opinión acerca de la visita de la senadora Van Rysselberghe? Primero me pareció sugestiva este súbito interés del partido que más apoyó a Pinochet por preocuparse de las situaciones carcelarias. Creo que equivocaron la mirada, porque debieron ir a los lugares en que realmente hay que preocuparse, como las penitenciarías, las cárceles de provincia, los presidios comunes, en que 10, 15, 20 personas viven hacinadas en una sola pieza en condiciones terribles. Y no estas cárceles como Capitán Llávar o Punta Peuco, que tienen un privilegio indebido, pero que lo tienen. Entonces no calza con la visión de derechos humanos ir a ese presidio y no ir a otros. Claro, desde el punto de vista político, ya lo decía esta mañana la vocera del gobierno, por lo menos permite identificar los intereses de esta fuerza política en relación a quienes son los culpables que están en Punta Peuco. Pero parece una cosa extraña, sugestiva, muy súbita, no nos queda todavía suficientemente claro. Desde el punto de vista político, bueno, es cierto que este sector se identifica con los culpables que ya están, pero lamentablemente también los sectores más allá de ellos también han tenido una cierta preocupación muy piadosa por estos pobres viejitos de Punta Peuco, entre comillas. Ahora, abogado, la senadora dice que hay que tener una preocupación humanitaria por ellos. ¿No tiene razón ella en que todos, no importa lo horrendo de los crímenes que hayan cometido en una democracia, tienen derecho efectivamente a un trato humanitario, a un trato justo, a que no haya ensañamiento judicial en sus causas? ¿Tiene razón en ese concepto la senadora Van Rysselberghe? En absoluto. ¿Por qué no tiene razón? Porque, como tú dices, estamos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho hay que respetar las normas jurídicas. Y ya desde los fallos de Nuremberg de 1945, desde los convenios de Ginebra, hasta todos los acuerdos internacionales, hasta el Estatuto de Roma, cuyas decisiones fueron plasmadas el año 2009 en una ley interior chilena, establecen requisitos absolutamente distintos cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Ese es el punto. El ladrón de gallina, el muchacho que no tuvo para pagar la pensión de alimentos, que murió quemado en la cárcel de San Miguel, de lo que no se acuerda la senadora, tiene una situación distinta respecto a los beneficios carcelarios. Vamos de inmediato a los beneficios carcelarios, Sí. pero sí es cierto que cualquier persona, aunque sea un violador de los derechos humanos, tiene derecho a recibir un trato humanitario, a que sus derechos humanos no sean violados. Sí, claro. Y tú podrías considerar que se violan los derechos humanos en una cárcel que tiene hasta canchas de tenis, que tiene atención médica, que tienen un lujo que ya quisieran tener otros presos que cometieron delitos mucho menores. Mira, seamos claros. Estamos hablando aquí de personas que, por ejemplo, cuando torturaban a mujeres, introducían ratones en sus vaginas. Esto es bueno que lo conozca o lo recuerde la opinión pública chilena, porque parece que se les olvidó. Torturaban a las esposas delante de los maridos de los hijos, y a los hijos delante de los padres, o a la señora delante del marido. No vamos a hablar de los quemados vivos, de los degollados. ¿Sí? Estamos hablando de una de las dictaduras más terribles de la historia de la humanidad, de eso estamos hablando. Y estos señores que ni han colaborado con la justicia y que no han expresado su arrepentimiento, no cumplen con ningún requisito legal para tener ningún beneficio. Aunque tengan una enfermedad terminal, si una persona que ha cometido estos crímenes horrendos tiene una enfermedad terminal, ¿no debería permitírsele morir, por ejemplo, en su casa, cumpliendo pena, pero en su casa? Yo creo que eso es una puñalada por la espalda para los detenidos desaparecidos y para las víctimas de la dictadura, y también una puñalada por la espalda para los familiares de las víctimas, que no tuvieron ese mismo derecho. No me parece justo, yo no creo en la reconciliación porque es una mentira histórica, y creo que ambas tienen derecho las personas que también respetaron derechos. Yo creo que ellos, sinceramente, creo que no lo tienen. Pero la lógica es que porque ellos violaron los derechos humanos, ¿ellos dejan de tener derechos humanos? ¿Pero qué derecho se le está violando a ellos? Fíjate que yo leía a la Van Rysselberghe, entre las cosas que decía, hablaba de pobres personas que tienen dificultades para expresarse. Por Dios, qué terrible, que puede ser que le cueste expresarse. Esto es un poquito una broma de mal gusto. Yo creo que Claro, pero se refiere a casos de personas, por ejemplo, que tienen Parkinson o que tienen enfermedades como el Alzheimer, enfermedades degenerativas o incluso enfermedades terminales. Y pregunto por esos casos en particular, si allí tiene algún sentido que, considerando, por cierto, los horrendos crímenes que cometieron, si tiene algún sentido que esas personas en esas condiciones sigan en la cárcel, o si no deberían terminar de cumplir su pena en su casa en sus últimos días. Tienen que cumplir la pena en su cárcel, y creo que no tiene sentido, y creo que la humanidad piensa como estoy expresándolo yo. Lo digo por lo siguiente. Tú sabes bien que hace pocos meses fueron condenados en Alemania 1, 2 o 3 guardias, ni siquiera torturadores, de campos de concentración nazi. Fueron condenados personas de más de 90 años y fueron condenados a cárcel efectiva. Ese es el pensamiento que orima en la humanidad, porque si estos delitos son tan graves que la humanidad no son solo las víctimas, sino que es toda la humanidad la ofendida, cometida por agentes del Estado en el marco de una represión generalizada, hay que aplicar las normas que corresponden
Y yo creo que ellos carecen de todo derecho, mismos que le quitaron a sus víctimas. Perdón, ¿carecen de todo derecho? Porque yo entiendo que todos los ciudadanos chilenos tenemos ciertos derechos. Incluso los criminales violadores de los derechos humanos tenemos ciertos derechos básicos que no pueden ser violados. ¿Usted dice que carecen de todo derecho estas personas? Tienen derechos básicos que no pueden ser violados, pero el beneficio de la libertad no le corresponde. El beneficio de la libertad. No, claro. Ese punto en particular, Sí, pero los claro. demás derechos sí los mantienen. Por supuesto, y vaya que los tienen. Teléfono, familiares que van todos los días a verlos, en algunos casos han tenido piscina, canchas de tenis, viven de súper lujo. Y eso es otro atropello del Estado chileno respecto a los conceptos de verdad y justicia. Pero para dejar absolutamente clara su posición, abogado, si una de estas personas tiene una enfermedad terminal que esté correctamente verificada en todas las instancias, que es un hecho que le quedan pocos días de vida, ¿esa persona debe morir en la cárcel? Y pues, a eso está condenado, por supuesto. Pero por supuesto que sí. Como ocurre con todos los delitos de lesa y todos los culpables de delitos de lesa humanidad en el mundo. ¿Por qué Chile va a ser una excepción? Cuando la senadora Van Rieselberghe dice, por ejemplo, todos condenamos la violación a los derechos humanos, pero creo que un país tiene que tener la capacidad de actuar con humanidad y sin ensañamiento judicial. Y está considerando que hay un ensañamiento judicial en algunos de estos casos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que me extraña que sea tan descarada esta senadora. Ensañamiento judicial. Un país como el nuestro, que tú como periodista sabes bien, se pasó años sin hacer justicia. La ley de amnistía, la prescripción, en que nos costó tanto que recién en el año 98 pudimos romper con la primera querella exitosa que llevó el juez Guzmán y otros magistrados. ¿Cómo me viene a hablar ahora de esto de la justicia? Es absolutamente falso, es al revés. Aquí hubo denegación de justicia hasta hace muy pocos años. No hay ensañamiento. Ella sabe perfectamente que esto no es así. Ella misma y muchos de los que piensan como ella fueron personas que ayudaron a mantener este estado de absoluta impunidad. Me extraña mucho que ella diga lo que dijo. Usted decía hace un rato en esta misma entrevista, no creo en la reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación es un mito. ¿Se reconciliaría el padre que su hija la violaron, que la violaron con perros además, como hacía la dictadura? No solo con los militares, sino que con perros. ¿Se reconciliaría ese padre con el que hizo eso? Yo creo que no, yo creo que eso es un mito. Y si tú analizas la situación general de las sociedades, la sociedad dividida en clases, que son todas, y que efectivamente creo que no hay reconciliación posible, que es un mito. Yo no jamás me imaginaría, no porque yo lo quiera, porque creo que esa es la realidad que me ha tocado vivir. La reconciliación con el torturador, con el violador de derechos, con el que te explota en la economía. Yo creo que son... Otra cosa es la convivencia sana, el respeto mutuo en el que creo profundamente, ¿no? Y ha sido mi actitud de toda la vida, pero que es una cosa muy distinta de reconciliarnos. ¿Cómo hay respeto mutuo en una sociedad sin reconciliación? ¿Es posible mantener eso? Absolutamente. Es perfectamente, mira, yo te puedo decir que más allá de todas las diferencias políticas, tengo excelentes relaciones personales con individuos que tienen pensamientos muy distintos al mío y con los cuales tenemos amistades largas de muchos años. Porque eso me parece una actitud, además no me han ofendido. No sé cuál sería mi actitud si también violaran mis derechos. Pero creo que la convivencia democrática, creo en la convivencia democrática, creo que es un elemento de la cultura. El poder convivir gente con ideas diferentes, pero eso de reconciliarse por el daño producido, está bien, algunas religiones deben creer en eso, supongo, sectas también, ¿no? Pero no me parece que tenga nada que ver con la realidad histórica de la humanidad. ¿Qué debería hacerse con la cárcel de Punta Peuco y qué debería ocurrir con los presos que actualmente están cumpliendo condena en ese penal? Debieran irse a cárceles normales. No puede haber privilegios para quienes no tuvieron el más mínimo respeto por el ser humano. Yo creo que es aconsejable a la senadora Rieselberghe y a todos los que discrepen de lo que estamos diciendo, que vayan a los tribunales, pidan los expedientes, lean. Lean lo que ocurrió en Chile, porque yo creo que la inmensa mayoría de países no tiene la menor idea del terror que aquí ocurrió. ¿Cómo evalúa usted lo que han hecho, por un lado, los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría, y por otro lado, el gobierno del presidente Piñera en esta materia? Se lo pregunto por lo siguiente. El penal Cordillera, que tenía más condiciones de privilegio que Punta Peuco, fue abierto por los gobiernos de la Concertación y fue cerrado por el presidente Piñera. ¿Tuvo él una actitud más clara en términos de cómo se deben cumplir condenas de los violadores de los derechos humanos que los gobiernos de la Concertación? Yo tengo que responderte con mucha honestidad que, no obstante mis enormes diferencias con Piñera, reconozco que ese fue un gesto positivo en materia de derechos humanos. ¿Qué razones lo llevaron a él? Las ignoro, las desconozco. Pero objetivamente hizo algo que ningún otro gobierno hizo. Y eso lo coloca en un buen papel respecto de este punto específico. Y creo que fue razonable hacerlo. Otros no se atrevieron. Y creo que eso tiene que ver con la forma de la transición chilena. En este país, digámoslo de una vez, nunca se derrotó a Pinochet, ni política ni militarmente. Se negoció con Pinochet.
o hacer llamada transición democrática aquella en que el dictador sigue siendo comandante jefe del ejército varios años y después senador vitalicio, por favor. ¿Quién cree que tiene más posibilidades de cerrar Punta Peuco? ¿Un eventual segundo gobierno del presidente Piñera o un eventual gobierno de la nueva mayoría? Yo creo que un eventual gobierno que respete el derecho, que respete la justicia y que respete la ética. Abogado, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias.